Hola de nuevo a todos. Un día más estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Conociendo Inversores, con el que, bueno, como ya sabéis, buscamos entrevistar a los Venture Capital, Business Angels más activos de España para conocer su tesis de inversión y que, pues, directamente os lo puedan contar de primera mano, ¿no? Que al final es la mejor forma posible de conocer inversores. Es una iniciativa que lanzamos en Ansida hace un tiempo y al final, como digo, pues cada 2 semanas aproximadamente lanzamos un nuevo episodio. Sin duda no podía faltar Nacho Alonso, presidente de Pinama, entre otros muchísimos cargos, ¿no? que podemos comentar de él, pero sin duda, bueno, la figura de Pinama, y en este caso de Nacho Alonso, que lleva pues muchísimos años en el ecosistema y al final yo creo que es uno de los más activos, como digo, no podía faltar. Buenos días, Nacho. Buenos días, Javier. Mil gracias por invitarme a este ratito de charla. A ti siempre, a ti siempre. Bueno, pues nada, vamos a entrar un poco en cuestión y como siempre me gusta empezar, al final en este mundo de Venture Capital no nace uno, ¿no? Ya directamente en este mundillo, sino que viene de otros sectores, etcétera, y no sé cómo acaba trabajando en este sector. Así que Nacho, en tu caso, cuéntanos un poco cómo fue esta venida al Venture Capital. Pues mira, yo ya tengo unos años, llevo una carrera empresarial dilatada de casi 35 años en distintos sectores, donde las he visto de todos los colores, más malas que buenas, pero tuve la suerte o la fortuna de hace 14 años pues tener un éxito relevante de una compañía que me permitió pues replantear mi vida y ver qué hacía con ella. Y es cuando con un amigo y socio pues decidimos montar el primer Pinama con, con una ambición no más allá de hacer de hermano mayor de los chavales jóvenes que en aquel entonces empezábamos a ver y empezamos a escuchar lo que eran las startups para ayudarles a no cometer todos los errores que habíamos cometido nosotros. Y así, sin más pretensión, fundamos el primer Pinama en el año 2013, es decir, ya llevo pues, casi 13 años en el mundo de la inversión. Ese primer Pinama ya está totalmente invertido. Luego lanzamos el segundo Pinama en el año 17 y luego el tercer Pinama en el año 23, que este es el que está plenamente activo en inversión. Entre los tres Pinamas, cuando se acaba de invertir este tercer Pinama, habremos hecho más de 100 participadas. Y luego, pues a la vez, una vez que te pica el gusanillo y tienes la mentalidad emprendedora, pues bueno, metiéndome mucho en el ecosistema, lancé un cuarto club, que es el Club de Impact Angels, pues en un proceso de reflexión interna que quería pues, hacer algo más por un mundo mejor y sobre todo pues con la corriente que estaba empezando a escuchar de lo que era inversión en impacto. Yo veía que tenía varias invertidas o participadas que tenían un claro impacto o social o medioambiental, pero no era intencionadamente buscado. Era casualmente que era una buena inversión y la incluíamos. Pero yo tenía la ilusión de hacer un club donde el 100% de las inversiones fueran de impacto. Ahí también pude reunir a 40 inversores y lanzamos el club de Impact Angels, donde llevamos 11 inversiones de impacto social y medioambiental. Y luego, pues bueno, invirtiendo también con mi patrimonial, invirtiendo como LP en 7 fondos. Entre todas estoy pues, expuesto a más de casi 400 participadas entre directas e indirectas. Wow. Y luego desde la parte institucional, llevo ya muchos años en Big Bang. Big Bang es la asociación más grande de España de inversión privada, donde se aglutinan desde los business angels, corporates, venture capital y family offices. Y tengo el puesto ahora mismo en la junta directiva de vicepresidente especializado o la vertical de vehículos de coinversión, que es una faceta bueno, que también es uno de mis objetivos de vida, hacer proliferar cada vez más inversores, porque veo que hay un desequilibrio grande entre las apuestas que están haciendo todos los territorios españoles porque nazcan más emprendedores, que está genial, felicidades por ello, pero no están haciendo lo mismo porque nazcan nuevos inversores. Y está totalmente desequilibrado. El emprendedor, por naturaleza, en más del 95% de las veces, va a necesitar inversión privada, porque muy pocos van a poder subsistir bootstrapping. Y los que somos inversores somos muy pocos. Tenemos las carteras mayoritariamente esquilmadas porque los retornos no vienen a la velocidad que nos gusta. Y entonces o nacen nuevos inversores o todos los emprendedores que están generando, pues desgraciadamente van a estar condenados a desaparecer, no porque sus proyectos no sean buenos, sino porque no encuentren inversión. Y eso es lo que me hace también lanzar una nueva iniciativa que se llama Bank Labs,
para hacer clubs estilo Pinama por toda España. La lancé el año pasado. Ya hemos lanzado tres nuevos clubs, uno en Palma de Mallorca, uno en Granada y uno en Málaga, y este año haremos tres o cuatro más. Y bueno, pues hacer que gente, ahorradores, profesionales liberales y empresarios que no conocían el mundo de la inversión en startups, pues que lo puedan hacer acompañados de profesionales y que puedan diversificar una cartera importante sin tener el riesgo a perder lo que es lo que suele pasar con los inversores que lo hacen de una manera muy amateur, sin tiempo y sin dedicación a ello. Bueno, te da un pequeño speech de todo, Javier. Yo te diría que no, justo te estaba escuchando, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero es verdad que esa transversalidad que me cuentas y sobre todo esa labor nueva de proliferación de business angels, etcétera, yo creo que esa evangelización es clave, porque realmente yo creo que en la primera etapa hace falta pues esa figura, ¿no? de empresarios, de family offices, etcétera, que apuesten por este tipo de iniciativas, porque si no es que es imposible. Luego, lógicamente, los venture capital como tal tienen que tomar el testigo para siguientes rondas, pero esa primera labor creo que haces un gran trabajo ahí, Nacho, y sin duda muy necesario, porque si Y no es que fíjate, directamente... cuando hablo yo con las administraciones públicas, porque por mi cargo en Big Bang, pues suelo ir a todas las aperturas de los eventos, que gracias a Dios cada vez hay más y por toda España, la apertura institucional la suele hacer siempre el político especializado en inversión o innovación del territorio. Y Ujú. hay un patrón que yo iba viendo que se repetía, que era cómo ponían en valor todo lo que estaban haciendo con dinero público eh, por hacer crecer el emprendimiento que presumían de tener el hub más grande del territorio, de haber hecho programas de aceleración, de incubación, todo fenomenal. Y yo, pues, hacía siempre la misma rutina, que era acercarme a este tipo de perfil después de la presentación y primero les felicitaba, me presentaba y les comentaba esto. Digo que, oye, gracias por hacer que los jóvenes piensen en ser emprendedores, que eso al final va a conllevar a crear riqueza y empleo, que no piensen solamente en ser funcionarios, que es lo fácil donde un país no progresa, pero os advierto que si no hacéis o no dedicáis o igual o similar partidas a crear nuevos inversores, te va a quedar desequilibrado, como te decía. Y todos me hacían la misma pregunta, joder, qué interesante, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se ¿Y dónde hace? están Claro. esos? Digo, pues mira, esto es una labor de divulgación primero, Ujú. de hacer ver que esto es una inversión de alto riesgo, que lo normal es que si lo haces solo y sin tiempo vayas a fracasar, pero es que Ujú. hay un mundo que son los clubes de inversión que desde los cimientos puedes hacer que gente, ahorradores, profesionales liberales, ¿cuántos notarios, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros no conocen este mundo? Sus ahorros, si tienen una buena capacidad de ahorro, lo suelen tener en real estate, que suele ser su vivienda, algunos más avanzados, su segunda vivienda en la playa, y el resto donde lo tienen, según tengo yo entendido, en productos financieros, que suele ser lo que el banco de confianza le recomienda, que no siempre es lo mejor para el ahorrador y siempre es lo mejor para el banco. Hay otro mundo, que es la inversión alternativa, en la que entra el capital riesgo y dentro del capital riesgo el venture capital, que es muy difícil, pero si lo haces estructurado y acompañado de profesionales, pues te va a dar una buena rentabilidad y además vas a disfrutar de ese camino, vas a tener un aprendizaje porque suelen ser vehículos participativos y es el complemento ideal para que toda esta gente empiece a crear el gusanillo, porque es que te lo Correcto. crea. O sea, yo lo Sí, viví sí. hace 13 años y ahora estoy metido hasta las trancas. ¿Por qué? Porque al final estás expuesto a la innovación, a los jóvenes, a los visionarios, o sea, es una auténtica maravilla y ves crecer las Ujú. empresas desde cero. También es verdad que hay una mortandad muy grande, pero al final, si lo haces estructurado, compensa. Totalmente. Y luego ese patrón de diversificar también que tú comentabas. Oye, tengo a casi 400 startups entre inversiones directas e indirectas en los fondos que soy el pista. Bueno, quiero decir, al final la Yo siempre digo diversificación... que hay que diversificar. Yo a lo mejor me he excedido y he ultra diversificado, pero bueno, pues al final es que me dedico profesionalmente a ello Correcto. y tienes muchas oportunidades. No, y luego también ese patrón que estadísticamente pues siempre se ve, ¿no? Que cuanto más startups incorporas al portfolio, las posibilidades de éxito a nivel de cartera, de tiro de cartera, son mayores. Y esto al final es sentido común. Entonces, bueno, Claro. yo creo que es sin duda un sector muy interesante y sobre todo muchas veces parece como un sector muy cerrado, ¿no? Al que solo pueden acudir cuatro gatos, pero realmente con iniciativas como la vuestra, creo que aperturar a, pues a esas personas, a esos ahorradores que les puede cuadrar
meterse en este mundillo, creo que está muy bien y sobre todo hace Y, mucha falta. y sobre todo en colectivos, porque yo me he dado cuenta que hay muchísimo colectivo. eh, Te hablo de cámaras de comercio, colegios profesionales, organizaciones de alumnis de escuelas privadas. A toda esa gente es susceptible de montarle su club de inversión, porque es Ujú, gente que ya están agrupados, pero no tienen la oportunidad. O sea, tú imagínate ujú, colegios profesionales de farmacéuticos, de notarios, de registradores, de abogados, de economistas. Oye, ujú, pues toda esa gente podría tener su club. Lo difícil es encontrar quién se lo puede dar con procedimientos claros, con gobernanza. Pero para eso nace Bank Clubs y para eso nosotros estamos ofreciendo, ujú, para darle esa posibilidad no solamente de tener una diversificación en sus inversiones de todo este público, sino que tengan esa ujú. experiencia profesional y de disfrute y de aprendizaje. Totalmente. Yo, Nacho, ya te digo, como eres un tipo tan interesante y tienes tantas historias, es verdad que nos podría dar el Bueno, podcast para no, dos no horas, ¿no? tanto, no tanto. Entonces, lo que, si te parece, va por como el tiempo lo tenemos limitado, más allá de todo lo que hemos comentado, que creo es absolutamente clave, ¿vale? Y favorecedor para el ecosistema, vamos a entrar en la tesis de inversión de Pinama ahora para entender mejor, en este caso, en este vehículo concretamente, en el último que habéis montado de Pinama, creo que era el tercero, ¿no? Me has comentado. Pinama Capital 23 se llama. Pinama Capital 23, de hecho, que lo pone en el fondo de tu webcam. Nada, por entender también, ¿qué tipo de startups buscáis? ¿En qué fases entráis? ¿Qué tickets más o menos invertís? Si sois también coinversores, si sois lead investor. Cuéntame un poco la filosofía de la tesis de inversión de Pinama. Fenomenal, pues muy, muy fácil, Javier. En principio, nosotros invertimos solamente en empresas españolas. Al ser un club de Business Angel, queremos tener mucha cercanía con el emprendedor. No tendría mucho sentido invertir internacionalmente porque creemos que no vamos a aportar ese valor de cercanía para poder tomar un café o para poderles ver o para poderlas ayudar. La primera condición tiene que ser empresa española. Agnósticos en sectores, excepto lo que por nuestra gobernanza no tenemos estipulado no entrar al típico de armas, alcohol, etcétera, en principio en cualquier tipo de sector. Eh, Nos sentimos cómodos en valoraciones no superiores a 5 millones de euros. Ujú, Eh, tenemos de todo, pero vamos, la media ahora mismo en este vehículo sí está un poco superada porque ha habido alguna inversión que se ha excedido de estos 5 millones de euros, con lo cual la media nos ha subido, pero ahora estamos tendiendo a bajarla dentro de nuestra tesis en la cual nos sentimos cómodos. Y luego, pues los tickets de inversión están entre 75 y 150 mil euros, una media de rozando los 100.000 euros por inversión y con capacidad de hacer follow en un porcentaje pequeño de la cartera. ujú. Correcto. Luego, en ese sentido, por ejemplo, cuando llega una startup, ¿priorizáis algún tipo de sector, no, modelo de negocio? A nivel de métricas, ¿tenéis alguna red flag? Por ejemplo, oye, si no factura, yo no me meto. Vamos a ver, nos gustan las empresas que tienen tracción, pero no es red flag. Nosotros en principio vemos todos, tenemos un proceso de análisis bastante exhaustivo, un procedimiento que inicia por un primer filtro con IA que nos descarta aquello que no entra en la tesis. Luego hay un segundo filtro que son una llamada con los analistas, en los cuales se ve si realmente tiene sentido para nosotros. Si pasa esa segunda fase, hay una tercera fase que es una evaluación con 35 criterios y subcriterios de la oportunidad que tienen que pasar una nota para ir a la cuarta fase, que es una llamada con alguno de los GPs o con Guillermo Soto o conmigo. Y si esa llamada prospera, pues van al primer comité. Nosotros tenemos dos, uno que es el de selección, que es como si dijéramos una semifinal, donde ya todos los socios de Pinama están invitados a ver las oportunidades que presentamos. En estos comités de selección presentamos una media de entre 3 y 4 oportunidades y de este comité de selección llamado semifinal pasan las dos mejores oportunidades al comité de inversión, que es la final, donde otra vez los emprendedores vuelven a pitchear de modo extendido, donde hay una serie de Q&As con los socios y donde luego se crea un debate entre los socios y se acaba en una votación. Y si hay un proceso que nosotros tenemos de quórum en el cual se requiere más de un 60% de consenso y menos de un 30% de disenso, es decir, nosotros damos mucha ponderación al voto negativo. También decimos a los socios que si no tienen claro la oportunidad, que se abstengan. Las abstenciones se suman a la mayoría que ha habido de sí o de no.
y si hay más de un 60% de síes y menos de un 30% de noes, se acaba invirtiendo. Ese es el proceso. Desde que aplican en cualquiera de nuestros formularios o orgánicamente que vengan a nosotros, hay una media de entre un mes lo más cercano a 2 meses y medio lo más lejano, dependiendo también del pipeline, de qué carga o de qué oportunidades tenemos para irlas metiendo a los comités. ¿Y en tres con nota convertible también? Sí, 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 no con nota convertible. Si es ronda, nos gusta entrar en nota convertible para ver cómo progresa la oportunidad. Ujú. No solemos ser lead investor, ni lo solemos ser porque las cantidades de nuestros tickets son pequeños, pero, pero alguna vez lo hemos tenido que ser, pero no lo buscamos. Ujú. Con lo cual buscáis que otros venture capital hayan invertido, ¿no? A la hora Otros de venture sumaros. capital, exacto, o otros business angel de nuestro entorno, pero sí Ujú. que nos gusta que invertir con compañeros de viaje que los tenemos muy identificados y bueno, pues al final siempre aporta el tener más visión entre compañeros. Ujú. Muy bien. ¿Qué buscáis en las startups en las que invertís? ¿Qué multiplicador más o menos tenéis en la cabeza? ¿Ese típico por 10 en 5 o 7 años o cuál es? Bueno, la teoría dice que tiene que ser ese típico por 10. Nos entran oportunidades que sabemos que no van a aspirar a ese por 10, pero que pueden tener una ventana de salida en el corto plazo entre 2, 4 años y entonces a lo mejor ahí pues rebajamos esa expectativa porque son negocios a lo mejor más consolidados o con ciertas posibilidades de tener un éxito muy identificado, entonces podemos entrar, pero vamos, típicamente vamos a lo que la teoría dice, que es intentar visualizar que podemos tener una salida de por 10. Ujú. Muy bien. ¿Qué opinión te merece, Nacho, lo que pasó a raíz del segundo semestre de 2022, en el que hubo un poco ahí de parón a nivel de Venture Capital? ¿Han bajado las valoraciones? ¿No? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que en el nivel donde nosotros invertimos, que es en Pre-Seed y Seed, a lo mejor un late seed también hemos llegado a invertir. Yo no he visto muchas bajadas de valoraciones. Sí es verdad que a partir de Series A sí hubo una corrección, pero en nuestro nivel no. Y además, ya no solamente porque la potencial crisis esta que pasamos en el 22 lo haya corregido, sino porque es que muchos fondos están entrando en estas etapas cercanas y al final cuando hay más dinero, pues evitas corregir, porque bueno, pues las startups cuando tienes más capacidad de inversión, pues no tienen por qué corregir. Pero no he encontrado mucha corrección. Ujú. Vale, sí, yo coincido, sobre todo en las primeras etapas tampoco ha bajado Eso es, mucho. Luego ya entremos en otra cuestión, ¿no? A partir de series A en adelante. Pero bueno, eso es. en lo que nos atañe a esta entrevista no creo que haya sido demasiado. Vale, luego tú sabes, Nacho, también que nosotros en Ansid, bueno, somos financieros, ¿no? Trabajamos como CFO externo de startups, nos encargamos de la parte de, bueno, financiación pública de NISA, CEDETI, toda la historia, ¿vale? Y en ese sentido siempre me gusta conocer la opinión de un inversor acerca de la importancia de la parte financiera en una startup, sobre todo en un estadio inicial en el que tampoco hay mucha atracción, mucho histórico por lo general, ¿no? ¿Cómo lo ves de importante? ¿Es algo superfluo? ¿Es algo core? O sea, superfluo no es, core en etapas tan tempranas tampoco lo es, pero desde luego, benditos los emprendedores que tienen sus números bien hechos. Mira, de hecho, precisamente en el comité de inversión último, el de enero, nos hemos encontrado con dos oportunidades muy tempranas, que era un desastre los números que tenían. De alguna manera lo dejas pasar por alto porque están en un estadio tan cercano, pero desde luego si nosotros acabamos invirtiendo en ellos, la primera exigencia va a ser que pongan en orden sus números. Ujú, Yo reconozco que muchas veces hay oportunidades que están fundadas por tecnólogos que tienen poca noción de finanzas. No me gusta que lo vayan aprendiendo a base de tortas, porque al final se los puede llevar por el camino. Eh, Comprendo que no todos pueden tener internamente un CFO, pero es que hay opciones como la vuestra que son maravillosas, que por unas cuotas, y seguro que les vais a ayudar dependiendo de la fase que estén, pueden tener su casa ordenada. Pero es que al tener su casa ordenada le va a suponer dos cosas. Primero, el poder reportar más a sus inversores o de mejor forma, pero sobre todo para ellos, que es una cosa que ellos
hay veces que no se dan cuenta, pero en cuanto tienen muy clara sus números, se van a evitar muchos sustos porque van a comprender sobre todo lo que es la caja, que es el reino del balance que tienen que tener los emprendedores, pues hay muchas veces que no le prestan atención o que no lo entienden y que cuando se quieren dar cuenta les queda un mes de caja y se les ha ido, simplemente porque a lo mejor no sabían que les venía el trimestre de IVA, porque no lo Exacto. tenían contabilizado. Hay muchas veces, a mí personalmente me da pena cuando hay un proyecto que nos viene y me dice, no, nos queda 2 meses de runway. Digo, wow, ¿y ahora qué hacemos? Porque realmente creo que la parte de planificación financiera tampoco es que sea inventar las ruedas, sino un poco una diligencia que cualquier startup en cualquier estadio debería llevar. Lógicamente, pues cuanto más avanzado esté, mayor tiene que ser esa tarea, ¿no? Pero bueno, siempre creo Tal cual. que debe haber unos mínimos. Y luego también quería reflexionar contigo, Nacho, como tú tienes también mucho conocimiento a nivel institucional de qué pasa en España y demás. ¿Hay financiación pública en España o no? Eh, si hay algún inversor crítico que dice que hay demasiada, porque eso perversa el modelo, pero yo creo que viene muy bien. Y creo que debería de haber más, porque al final todo esto es engrasar la rueda. Cuanto más dinero entra, mejor. Es verdad que como la inversión pública no requiere de unas rentabilidades tan altas como puede requerir el venture capital, sobre todo los fondos que tienen que dar rentabilidad a sus LPs. Como eso no le pasa a la financiación pública, pues puede ser perverso para el modelo. Pero mi opinión es que hay, me encantaría que hubiera más, sobre todo viendo países donde son referencias en el mundo de la inversión y del emprendimiento, pero es muy necesario, muy necesario. Ujú. Coincido contigo. Y ya por último, para ir concluyendo, siempre lo que se le dice a los emprendedores es, oye, ¿y qué va a pasar dentro de 5 años? Pues esto te lo lanzo yo. ¿Dónde ves a Pinama en 5 años, Nacho? A Pina- Vamos a ver, a Pinama o a mí, pero bueno, Lo que tú quieras, yo, yo, ambos, yo, ambos. yo voy a estar siguiendo ahí en Pinama mientras pueda, mientras tenga salud, fuerza, que de momento, gracias a Dios, lo tengo. Dentro de 5 años, pues yo veo a Pinama 5 dando guerra. Eh, Entre Pinama 4 y 5, eh, siguiendo con posiblemente ya en la órbita de todas mis iniciativas con Bank Labs, ya administrando al menos 10 clubes de inversión más. Tú date cuenta que eso, más o menos la media de socios por club de inversión está los 40 socios. Si podemos conseguir eso, pues serían 400 potenciales inversores más que están en el ecosistema. Y Pinama, pues haciéndolo cada vez más grande, hemos ido evolucionando en tamaño de vehículo y tengo la suerte también que todos los socios o un porcentaje muy alto de los socios van repitiendo los siguientes Pinamas, con lo cual, pues Pinama si se sigue consolidando como lo estamos haciendo, que creo que ya tenemos un nombre en el sector, pues podemos aspirar a ese Pinama 5 y con, y con alguna potencial unicornio en cartera que tendremos. Tenemos cosas muy interesantes en el Pinama 2 bueno, en los tres Pinamas espero que nos den muchas alegrías. Muy bien, pues ya os digo, te seguiré de cerca, que ya sabes que estamos en contacto y seguro que os vienen cosas muy chulas en todos los Pinamas. Nacho, mil Pues gracias por tu tiempo. Un placer como siempre hablar contigo y gracias por esa iniciativa y a ver si muchos inversores se animan a entrar en estos clubes de Business Angels que vienen súper bien. gracias a ti, Javier. Enhorabuena por esta iniciativa que hacéis. Creo que es muy buena, sobre todo para que los emprendedores y otros inversores conozcan nuestras tesis, cómo trabajamos, que se acerquen a nosotros. Y la verdad es que es encomiable lo que hacéis y animo a todos los emprendedores, desde luego, si no tienen CFO, aquí tenéis una de las grandes firmas de CFO para contratarles porque me consta y lo sé que lo hacen francamente bien. Muy bien, Nacho, pues un abrazo enorme y hasta pronto. Nos Gracias, vemos. Javi. Chao. Adiós, adiós, adiós.